Se está generando una crisis política en España que nadie se esperaba. Una investigación basada básicamente en diferentes avisos y sobre todo investigaciones de la prensa ha generado una ola de escenarios inesperados en España, con un presidente español que está dispuesto a renunciar. Y es que Pedro Sánchez está evaluando renunciar tras la denuncia contra Begoña Gómez, su esposa. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto y por qué ha llamado la atención en un momento en que la geopolítica actual está bastante complicada y sobre todo para Europa? Vamos a comentarlo. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha originado un terremoto político al publicar en una carta la suspensión de sus actividades públicas para poder sopesar su posible renuncia al cargo. Todo esto después de que en Madrid se admitiera a trámite una denuncia contra su esposa por tráfico de influencias. Sin embargo, el día jueves, la Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado el archivo de esta investigación y la organización que está detrás de este caso, Manos Limpias, ha dicho que basó su denuncia en reportes de la prensa. Lo que ha llamado la atención es que Pedro Sánchez ha dicho que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra su esposa y que, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, van a empezar a investigar supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios. El mismo presidente ha comentado que este es un ataque sin precedentes y es bastante grave y tan burdo que necesita parar y reflexionar precisamente con su esposa. Lo que llama la atención es que el propio Pedro Sánchez ha dicho que en este escenario tan complicado, las personas se suelen olvidar que detrás de los políticos hay precisamente eso, personas. Y él dice que no tiene ningún problema en admitirlo, que está profundamente enamorado de su mujer y que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Es decir, que Pedro Sánchez ha llegado a cansarse de estos ataques. Y sí, él dice que necesita parar y reflexionar. Claro, esta es la perspectiva del presidente español. Pero, ¿qué hay de la denuncia? Antes de la publicación de la carta de Sánchez, un juez terminó admitiendo a trámite las acusaciones de corrupción contra Begoña Gómez lanzadas por el grupo de ultraderecha Manos Limpias. Esto es real. En su denuncia, Manos Limpias señala que, valiéndose de su condición, Begoña Gómez habría recomendado o avalado con su firma a diferentes empresarios que se presentan a licitaciones públicas. Sostiene que uno de los empresarios que resultó adjudicatario de licitaciones por 10 millones de euros organizó más tarde un máster que dirige curiosamente Gómez en el Africa Center, el centro de estudios del Instituto de Empresa. Claro, de hecho lo que también está comentando Manos Limpias es que, por ejemplo, Air Europa pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada y que el acuerdo entre Globalia, que es propietaria de la aerolínea, y el Instituto de Empresa incluía la entrega de unos 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y para su equipo. De acuerdo con el medio digital El Confidencial, el juzgado indaga los vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno por un rescate durante la pandemia de COVID-19 que finalmente se consiguió. Claro, el juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado de instrucción número 41 de la Plaza de Castilla, al ver todo esto y que ha respondido al asunto por turnos de reparo, ha declarado la causa secreta. Entre las primeras diligencias ordenadas por Peinado, según El Confidencial, está la citación de varios testigos. Lo que llama la atención es que, de hecho, la Fiscalía Provincial de Madrid, como hemos comentado, ha pedido que se archive la investigación contra la esposa de Sánchez. De acuerdo con la agencia EFE, la Fiscalía apeló directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid y la decisión del juzgado, que terminó admitiendo a trámite la denuncia de Manos Limpias y pidió que se revoque y se archive esta causa. La Fiscalía sostiene que no hay indicios de delito que justifiquen la apertura de un procedimiento penal, sobre todo contra Gómez. Esto dijeron a EFE fuentes conocedoras del caso. Pero lo que llama la atención es que, como hemos comentado, esto está basado en reportes de la prensa. De hecho, el jueves, Manos Limpias ha dicho que la denuncia que presentó contra Begoña Gómez se basó en informaciones periodísticas y que, de no ser ciertas, la responsabilidad caería en quienes las publicaron, es decir,
como dice su nombre, ellos intentan también quedar pues con las manos limpias. Mediante un comunicado, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernat, ha indicado que tuvo conocimiento a través de varios diarios digitales de una serie de informaciones que en este caso pues afirmaban presuntas irregularidades que pudieran ser presuntamente delictivas. Pero lo que ha llamado la atención es la respuesta del presidente Pedro Sánchez. Para muchos, este escenario puede ser bastante incómodo, no solamente para España, sino para Europa, porque como estamos viendo, estamos en un momento de geopolítica actual bastante cambiante, la carrera hegemónica, las guerras que se están desatando y que curiosamente están rodeando a Europa, no hacen de este el mejor escenario para sencillamente quedarse sin presidente. No más pasaportes ni ningún otro documento para los hombres ucranianos en edad militar que hayan abandonado el país huyendo del conflicto. Así lo ha decidido el Ministerio de Relaciones Exteriores del país eslavo, que de esta manera está restringiendo los servicios consulares y condena a sus connacionales a una situación límite. ¿Qué sucede? Esto ha sido dado a través del canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, el cual ha comentado que él ha iniciado pues esta ejecución de la iniciativa que en este caso busca a hombres de 18 y 60 años de edad ucranianos, un extremo que estipula la nueva ley de movilización del país. ¿Qué sucede? El mismo Kuleba ha sentenciado que un hombre en edad de servicio militar obligatorio le mostró a su estado que no le importa su supervivencia y luego viene y quiere recibir servicios de ese estado. Los ucranianos que huyeron no podrán esconderse en el extranjero mientras otros luchan en el frente. En este contexto debemos entender algo importante. De acuerdo al periódico estadounidense Político, unos 650.000 hombres en edad de luchar han huido de Ucrania para no ir al frente en el conflicto de Kiev con Moscú. Añade también que la mayoría de estos ucranianos se escaparon de su país cruzando clandestinamente la frontera. Lo que llama la atención es que las medidas como esta solamente demuestran la debilidad militar de Ucrania y la desesperación de las autoridades frente a una situación que se agrava tremendamente, que es la falta de soldados, la falta de calidad y de cantidad de hombres jóvenes y tanto que han terminado emigrando, que han huido básicamente del país porque saben que ser convocados por las fuerzas ucranianas es prácticamente una condena a muerte. Esto señala el doctor en ciencias políticas Mariano Sciaffardini. Lo que llama la atención también es que a pesar de todo esto, algunos países siguen mandando apoyo a Ucrania y diciendo que son los ucranianos los que de verdad luchan, cuando la realidad es bastante diferente. Y ahora que lo vemos, tenemos pues a diferentes civiles que han decidido escapar de Ucrania, no tal vez porque piensen que su gobierno va a perder, como dice este experto, sino porque sencillamente no apoyan este conflicto o porque pesa pues la libertad que tanto dice Occidente que pelea y que se supone persigue el sentimiento europeo, pero que vemos que no es así realmente. Y sí, a pesar de todo esto, Ucrania sigue teniendo esta calidad de país potencialmente miembro, candidato a la Unión Europea, cuando realmente sus acciones distan mucho de lo que se supone está persiguiendo. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.